¿Cuál es la diferencia entre free cash flow to equity, free cash flow to the firm o el flujo de la deuda? Vamos a trabajar aquí sobre un ejemplo en el cual, a partir de un balance y de un estado de resultados, podemos estimar los flujos para los tres tipos de propietarios que tiene una empresa. Si, por ejemplo, esta fuera la estructura de capital de la empresa, hay tres tipos de inversionistas que podemos analizar. Si analizamos toda la empresa o lo que llamamos inversionistas en general, aquí, vamos a analizar el free cash flow to the firm. Este es el dinero en efectivo que genera toda la empresa. Si además esa empresa está endeudada, hay una parte que podemos llamar aquí flujos de deuda, que va a ir a los bancos. Los bancos cobran dinero a lo largo del tiempo, los bancos se van llevando dinero en intereses, ¿verdad? Originalmente nos aportan capital, nos dan un préstamo que después hay que devolver de alguna forma, entonces va a haber algunos flujos de los bancos con signo positivo por dinero que ingresa y otros con signo negativo por dinero que sale, es decir, que va desde la empresa hacia los bancos. Y finalmente tenemos los flujos para los accionistas, ¿verdad?, que se suelen llamar free cash flow to equity y que básicamente es el dinero que potencialmente puede ir a los accionistas en forma de dividendos, ¿verdad? Al final también una cancelación, una liquidación por sus acciones, si las acciones se venden o si la empresa se liquida, y bueno, por supuesto inicialmente un aporte de capital que hacen los accionistas. Por lo general se calcula el free cash flow to equity por diferencia entre el flujo de toda la firma, es decir, lo que genera toda la empresa, menos los flujos de deuda. Entonces, por diferencia nos queda cuánto corresponde a los accionistas. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a trabajar sobre los estados financieros de una empresa. Tengo acá los estados financieros de Southwest. Y para todos los flujos vamos a usar un esquema que es simple y que permite calcular el flujo a partir del balance y del estado de resultados. Yo aquí tengo los balances de Southwest para los últimos 5 años y después tengo el estado de resultados o la cuenta de resultados también para los últimos 5 años. Una vez que tengo estos dos estados financieros, ya está definido el flujo de caja, que tiene que cuadrar, por supuesto, ya está implícito en estos dos estados financieros. Por eso es importante calcularlo de una forma coherente para que cruce con lo que está proyectado aquí. Por ejemplo, si la empresa proyectó determinados activos que va a necesitar, supongamos que esto fuera el día de hoy y estos fueran flujos futuros, esta empresa, por ejemplo, está proyectando movimientos en los activos. Aquí está diciendo voy a desinvertir si hace esta proyección, porque voy a necesitar menos activos, por ejemplo, voy a usar menos inventarios. O podría asumir todo lo contrario, podría decir, bueno, voy a crecer de 15.000 en activos, voy a necesitar más, voy a necesitar 18.000 para soportar las ventas que tengo después más abajo en la cuenta de resultados. ¿De dónde sale esto? Y bueno, esto es dinero que tiene que ser invertido. Si calculamos mal el flujo de caja o no cruza con el balance, entonces lo que le puede pasar a la empresa es que haya proyectado su balance, haya proyectado su estado de resultados, pero después el efectivo que recauda en sus operaciones de financiamiento no le alcance para cubrir y entonces, por ejemplo, no tenga los inventarios con los que esperaba contar, ¿verdad? O la planta que pensaba agrandar, los equipos que necesitaba. Por eso es importante que sean coherentes. Entonces, a partir del balance y del estado de resultados, el criterio es el siguiente. El flujo de caja se calcula tomando siempre un número del estado de resultados y un número del balance. El número del balance es siempre una variación. Como sabemos, el estado de resultados tiene variables de flujo.
En cambio, el balance presenta variables acumulativas o variables de stock. Es decir, si por ejemplo esta es una tina que se está llenando de agua, ¿verdad? El flujo es el agua que entra, que va cayendo dentro de la tina. El stock es el nivel que tengo acumulado en el fondo. Por ejemplo, este es el acumulado. Esto va a ser lo que está en el balance. Si yo tengo, por ejemplo, un balance de inicio y un balance al cierre por aquí arriba, un segundo balance aquí arriba, la diferencia entre estos dos es el flujo que ingresó. Esta diferencia es el flujo que ingresó. Tomando la variación entre los números del balance, es decir, comparando el segundo balance menos el primero, por ejemplo, si tengo inventarios, si quiero saber cuántos inventarios compré en ese periodo, comparo el saldo de inventarios en el año 2 menos el año 1. De la misma forma, si quiero ver cuánto necesito comprar, bueno, comparo lo que proyecté para el año que viene menos lo que tengo ahora, y ahí esa variación, esto es un flujo. Entonces ahora transformamos a los dos estados financieros en flujos, porque del balance tomo variaciones. Bueno, analicemos los tres tipos de propietarios: la deuda, los accionistas o los inversionistas en general, el total de la empresa. Si yo quiero analizar un flujo para toda la empresa, entonces del estado de resultados la utilidad que voy a necesitar es la utilidad de toda la empresa, la utilidad operativa. Mi estado de resultados va a ser ventas menos costo. Esto se llama ganancia bruta o utilidad bruta. Este es el gross profit. Después quito acá todos los gastos operativos. Por ejemplo, gastos de comercialización, administración, etcétera, las depreciaciones. Y esta ganancia se llama ganancia operativa. Esto es lo que genera toda la operación. De aquí hay que quitar intereses, impuestos y la utilidad que queda o ganancia es la ganancia neta, que esta es la de los accionistas. Entonces podemos hacer un paralelo entre el balance y el estado de resultados. Si yo tuviera aquí el balance, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad que genera toda la operación? Sin dudas, la utilidad operativa. ¿Cuál es la utilidad que se llevan los bancos? Bueno, es esta. De lo que generó toda la empresa, la utilidad que se llevan los bancos son los intereses, ¿no? Vista desde el punto de vista de los bancos. Luego está el gobierno que se lleva impuestos, es decir que de la utilidad operativa, en realidad, en lugar de seleccionar esta, podríamos seleccionar utilidad operativa menos los impuestos, ¿verdad? Podríamos poner utilidad operativa por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces así eliminamos este número que está aquí. Y la que queda es la ganancia para los accionistas, por diferencia, que es la ganancia neta. Entonces ahí tenemos cubierto todo. Claramente la utilidad de la operación es el pastel que hay para repartir, y después tenemos quienes se llevan las distintas partes de ese pastel. Bueno, entonces ahora vamos al balance. ¿Cómo analizamos qué variaciones tengo que tomar del balance? Bueno, si estoy trabajando con la utilidad de todas las operaciones, es decir, vamos a trabajar solamente con la utilidad operativa, la variación relevante es la variación del capital total. Es decir, tengo que definir cuál es mi capital. A esto llamamos capital, ¿verdad? Puede ser, por lo general, esto es el total de activos. A esto lo llamamos capital en inglés. No es el equity, no es el patrimonio neto, sino que es el total de dinero invertido en la empresa, que va a ser el working capital más el activo fijo neto. Ese es el capital. Son todas las máquinas, todos los activos que necesito, ¿verdad? Si el working capital, por ejemplo, fuera igual, si en este caso asumimos el working capital igual al activo corriente, generalmente se lo define activo corriente menos pasivo corriente. En este caso, si decimos, bueno, vamos a tomar una definición de working capital igual al activo corriente. Es decir, estamos tomando aquí solamente los
los inventarios, la caja chica, eso es lo que necesita la empresa para funcionar y esa es la definición de capital de trabajo que tomamos aquí. Entonces el capital en este caso va a ser igual al activo total, ¿verdad? Porque es el capital de trabajo, el working capital, más el activo fijo neto de depreciaciones. Si quisiéramos restar el pasivo corriente o los proveedores, ¿verdad? El pasivo gratuito, no habría problema, simplemente quitaríamos acá una partecita, ¿verdad? Podríamos tomar esa otra definición, reemplazando aquí al calcular el capital, reemplazando el working capital por su equivalente, que sería activo corriente menos pasivo corriente. Bueno, en este caso entonces tenemos el capital total. Y si el capital crece, significa que hay que invertir, porque estamos diciendo necesitamos más máquinas, más inventarios. Entonces, por ejemplo, si este es el capital del año 1 y este es el capital del año 2, y el capital del año 1 es 100 y en el año 2 estamos diciendo necesito 120, bueno, la inversión neta es 20, hay que invertir 20 para agrandar el capital. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces del balance voy a tomar una variación, que es la variación del capital, ¿verdad? Y eso se llama inversión neta. Por lo tanto, la inversión neta va a ser igual a el capital del año 2 menos el capital del año 1. Con estos dos números, es decir, con la ganancia de las operaciones, neta de impuestos, ¿verdad? Esto se llama NOPAT. Con el NOPAT y la inversión neta, es decir, con un número tomado del estado de resultados, la utilidad correspondiente a toda la empresa, y un número tomado del balance, la variación de todos los activos de la empresa, o lo que es lo mismo del capital de la empresa en este caso, con estos dos tengo el free cash flow para toda la empresa. Formalmente, ¿cómo quedaría definido? El free cash flow para toda la firma sería NOPAT, que esto es lo que tomamos del estado de resultados, es la ganancia de las operaciones, Net Operating Profit After Tax, menos inversión neta, que esto es lo que tomamos del balance, es una variación que tomamos del balance. Este es el free cash flow que genera toda la empresa. Ahora nos podemos preguntar de este flujo que generó toda la empresa, esto es lo que generó toda la operación, ¿verdad? Este es el free cash flow que generó toda la empresa. Ahora nos podemos preguntar cuánto tienen que llevarse los bancos, ¿verdad? ¿Cuánto tienen que llevarse los bancos? Y vamos a hacerlo con la misma estructura. Para saber cuánto se tienen que llevar los bancos, tenemos que tomar también un número del estado de resultados y una variación del balance. Porque en el balance teníamos variables acumulativas, entonces necesitamos siempre las variaciones. Del estado de resultados, ¿cuál es la utilidad que corresponde a los bancos? Son los intereses. En el estado de resultados vamos a tener las ventas menos el costo, esto es la ganancia bruta, menos todos los gastos operativos, esto es la ganancia operativa, menos los intereses, menos los impuestos, y esta va a ser la ganancia neta. Entonces, ¿cuál de todas estas ganancias es la ganancia de los bancos? Los intereses. Ese es el número que tomamos del estado de resultados. Y ahora en el balance, lo que tengo que tomar es una variación, ¿verdad? Una variación. Y tomando la variación de la deuda, lo que puedo ver es si la empresa se endeudó o si se desendeudó, ¿verdad? Tomando la variación de la deuda, que va a ser igual a la deuda del año 2 menos la deuda del año 1. Entonces, con esto tengo los pagos a los bancos. Por ejemplo, si la deuda creció, significa que recibí dinero de los bancos porque tengo nuevos préstamos. En cambio, si la deuda bajó,
significa que cancelé préstamos. Y por lo tanto, si la deuda bajó, si se produjo esto, la variación tiene que ir con el mismo signo que los intereses, porque sería, en ambos casos, estoy pagando dinero, está yendo dinero desde la empresa hacia el banco, o estoy cancelando deuda. Por ejemplo, si la empresa actualmente tiene una deuda de 1900 y en el año próximo estimamos que la deuda va a caer a 1800, entonces la variación es 100, ¿verdad? Que la empresa tiene que pagar al banco. Es dinero para achicar los liabilities. Generalmente tomamos el total liabilities para calcular esta variación. Estos 100 tienen que ir con el mismo signo que los intereses. Por ejemplo, si en ese mismo periodo la empresa tuviera que pagar 80 de intereses, el flujo de deuda, el flujo que va a los bancos, sería 180, ¿verdad? En cambio, si la deuda aumentara, entonces eso sería un ingreso de dinero para la empresa, desde el banco hacia la empresa, por recibir, por ejemplo, un nuevo préstamo, y eso tendría que ir con signo contrario a los intereses que estamos pagando. Entonces, en resumen, ¿de dónde calculamos los flujos que van hacia los bancos y acreedores o hacia la deuda total? Los calculamos tomando un número del estado de resultados, que es el número de intereses, y una variación del balance, que es la variación de la deuda total, del total liabilities. Finalmente, tenemos los flujos para el equity, que los podemos calcular con el mismo esquema. El free cash flow to equity va a salir también de un número del estado de resultados y una variación del balance, ¿verdad? Del estado de resultados, bueno, tenemos ventas, costos, gastos, etc. La última utilidad es la ganancia neta. Esta es la ganancia de los accionistas, sin ninguna duda. Es decir, en la estructura de capital ahora estaríamos trabajando en esta parte, la parte de los accionistas. La ganancia neta es la utilidad correspondiente al equity. Y del balance lo que tendríamos que tomar es la variación del equity o patrimonio de los accionistas. A ver si creció o si bajó. Si tomamos el equity en el momento 2 menos el equity en el momento 1, ahí vamos a tener entre estos dos definido el free cash flow to equity. Sin embargo, la forma más común de calcularlo es por diferencia. Es decir, la forma más simple de calcular el free cash flow to equity es, una vez que tenemos los otros dos, ¿verdad? Una vez que tenemos los otros dos, podemos tomar el free cash flow to the firm menos el flujo de deuda. Y eso me da el free cash flow to equity para cada periodo, ¿verdad? Para cada periodo. Por ejemplo, si la empresa, toda la empresa generara 100 y al banco hay que pagarle 20, quedan 80 para los accionistas. Eso es básicamente el free cash flow to equity. Algunas fórmulas de free cash flow to equity lo que hacen es restar paso a paso lo que va hacia la deuda. Es decir, lo que hacen es toman para llegar a esto, que es la parte verde, la parte correspondiente a los accionistas, toman la utilidad neta, toman la variación total correspondiente a toda la empresa referida a las inversiones y restan los flujos de deuda. Entonces eso quedaría así. Para calcular el free cash flow to equity tomaríamos la ganancia neta, que es el número que sale del estado de resultados, y del balance tomaríamos la inversión neta, es decir, esto es una variación tomada del balance que puede ser descompuesta también en tres partes: variación del working capital, CAPEX y depreciaciones. ¿Verdad? Estas dos con signo positivo y esta con signo contrario.
puede ser descompuesta la inversión neta en esos tres componentes, da lo mismo. Y bueno, y aquí habría que restar los flujos de deuda, ¿verdad? Los flujos de deuda. Que también es una variación tomada del balance. Bueno. Esta forma generalmente es la más sencilla y es la que vamos a aplicar a continuación. Tenemos el balance de Southwest para los últimos 5 años. Tenemos también el estado de resultados. Y entonces, en este ejercicio, primero vamos a preguntarnos desde el punto de vista de cada uno de los inversores, cada uno de los 3 inversores, cuáles fueron las utilidades. Entonces las preguntas A, B y C son ganancias. Todas van a estar tomadas del estado de resultados, pero se refieren a distintos inversores. La primera, ¿cuánto ganó la empresa en la operación? Eso se refiere a tomar la utilidad generada por todo el negocio. De acá vamos a restar la que va al gobierno, ¿no? A los impuestos, aunque esté más abajo, pero alguien la tiene que pagar, entonces va a ser lo que generó toda la empresa en la operación, neto de impuestos. Luego nos preguntan cuánto ganaron los accionistas, que sería esta parte, y cuánto ganaron los bancos. Entonces son 3 utilidades que van a salir, por lo tanto, del estado de resultados. Son todas ganancias, ¿verdad? Para bancos, accionistas y para toda la empresa. Bueno, lo voy a calcular aquí. Esto va a ser simplemente encontrar los números. ¿Cuánto ganó la empresa en su operación? Bueno, la utilidad operativa, aquí, por 1 menos la tasa de impuestos. En este caso siempre es la misma la tasa de impuestos para todos los periodos, entonces la podemos usar directamente. Bueno, ahí está. Queda con signo negativo, pero no hay problema porque hacemos un carry forward de impuestos. También podríamos tomar 0 cuando la empresa no paga impuestos y hacer el seguimiento. Va a haber solamente una pequeña diferencia en valor presente si la empresa después puede usar esos quebrantos más adelante. Entonces lo dejamos así directamente para todos los periodos. Usamos la utilidad operativa por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Cuánto ganaron los accionistas? Esa es la utilidad neta. Y cuánto ganaron los bancos, esa es el monto de intereses, ¿verdad? Es decir que aquí podemos identificar claramente en el balance de lo que genera la empresa, que es el operating income, cuánto se llevan los bancos, cuál es la ganancia de los bancos, cuánto lleva el gobierno, que es el único que se lleva algo sin haber puesto dinero, y cuánto queda para los accionistas, ¿verdad? Lo que está en color aguamarina o celeste es todo lo que hay para repartir, y bueno, los otros dos son las porciones, cómo se divide el pastel. Bueno, con eso terminamos con el estado de resultados. Ahora vamos al balance, y las otras preguntas que tenemos aquí nos piden inversiones. Quiere decir que tenemos que tomar las inversiones, todas salen del balance, todas son variaciones, y para todas comparamos el año próximo con el actual, porque lo que queremos saber es cuánto vamos a tener que invertir ahora para el año próximo encontrarnos con los activos que hemos proyectado. Entonces, bueno, primero nos pregunta cuánto invirtió la empresa en activos de corto plazo, luego en activos de largo plazo, es decir, estos serían los corrientes, activo corriente, activo no corriente, y la inversión neta, que es la suma de estos dos, ¿verdad? El activo no corriente siempre neto de depreciaciones. El balance siempre viene neto de depreciaciones. Bueno, leamos el balance. Es muy simple. Acá el balance tiene 2 partes. Primero tengo todos los activos. Ahí está. Este es lo que se llama el lado izquierdo del balance. Por ejemplo, 16.772 en activos. Y después tenemos cómo se financian ese mismo dinero. ¿Quién pagó por ese dinero? Es decir, que acá tendríamos 16.772, esos son los activos. Hay una parte que es deuda, 9.831, y hay una parte que es equity, que es la diferencia, acá, 6.941, es decir, 16.772 es la cuenta que tiene que balancear, ¿verdad? Este número, tenemos 2 iguales. Entonces ahora tenemos que analizar
Del lado izquierdo, porque nuevamente es el mismo dinero, en el lado izquierdo tenemos todas las inversiones. Estos 16.772 en el lado izquierdo nos dicen a dónde fueron, qué hicimos con eso, con ese dinero. Bueno, compramos, por ejemplo, inventarios y el año próximo vamos a necesitar menos inventarios. Compramos planta, propiedad y equipo y el año que viene vamos a necesitar más. O sea, acá hay que invertir, ¿verdad? Compramos, por ejemplo, bueno, financiamos a nuestros clientes, o sea, hay dinero de nuestros clientes que en realidad es nuestro, que nos deben, y vamos a necesitar un poquito menos. Entonces, de ahí van a salir las inversiones o desinversiones. En total, vemos claramente acá que caen los activos. Esto es desinversión. Para otro año, por ejemplo, podría pasar todo lo contrario. Si analizamos acá, si comparamos, por ejemplo, el tercer año y el cuarto, los activos suben. Es decir, acá hay que invertir unos 1.200, más o menos va a haber que invertir, porque sube de 14.200 a 15.400. ¿Por qué sube? Y bueno, porque estamos diciendo vamos a dejar más dinero en cuentas por cobrar, vamos a aumentar los inventarios para soportar las ventas que tenemos más abajo. Entonces vamos a tomar de todos estos las variaciones. Después vamos a hacer lo mismo con el lado derecho del balance, que es ver, bueno, quién puso este dinero. Con ese dinero hemos comprado activos, máquinas, etcétera, pero ¿quién puso ese dinero? Entonces vamos a analizar las deudas. Total liabilities, por ejemplo, las deudas aquí entre el tercer año y el cuarto suben. Quiere decir que si la deuda sube, el banco le está dando dinero a la empresa. Por otro lado, la empresa va a estar pagando intereses aquí. Pero si el banco me está dando dinero, esto va con signo negativo y esto va con signo positivo o al revés, ¿verdad? O al revés. Si quieren poner signo negativo los intereses que la empresa paga al banco, entonces esto sería signo positivo porque es dinero que el banco me está entregando en forma de nuevos préstamos. En otros años puede pasar todo lo contrario. Por ejemplo, entre el primer año y el segundo la deuda cae de 9.800 a 9.300, es decir, acá estoy cancelando deuda. Si esto va con signo negativo, los intereses que pago aquí van con el mismo signo. El flujo total de deuda va a salir de sumar estos dos, la variación aquí, que van a ser más o menos 500, ¿verdad? Que cancelamos deuda, más los 119 que pagamos en intereses. Esto es lo que va a ser el flujo de deuda y que es lo que afecta el free cash flow. Y bueno, y por diferencia podemos tomar lo que queda para el equity. Entonces, bueno, vamos a hacer a continuación entonces del balance, analizamos la parte de los activos. ¿Cuánto invirtió la empresa en activos de corto plazo? Bueno, vamos al balance y tomamos de los activos de corto plazo la diferencia entre el próximo menos el actual. Aquí evidentemente desinvirtió porque los activos de corto plazo caen de 4.400 a 2.800. Entonces desinvirtió. Lo copiamos para todos los periodos. En algunos periodos invierte. Por ejemplo acá, si los activos corrientes suben de 2.800 a 3.300, es que hay que invertir 465. Bueno, y así. Lo mismo para los activos fijos. Tomamos la variación de los activos fijos, siempre el próximo menos el actual. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el activo total. Fíjense que la suma de estos dos, por ejemplo aquí da 1.232 negativo, y si tomamos la variación total, nosotros asumimos acá, tenemos que decir cuánto es el capital, ¿verdad? Tenemos que asumir cuánto va a ser el capital. Entonces yo voy a agregar una línea aquí para calcular el capital. ¿Cuánto es el capital? En este caso el capital lo asumimos igual a los total assets. También podría ser el capital igual a los total assets menos la deuda gratuita o menos la deuda de corto plazo. Esas son definiciones muy frecuentes de working capital. Si nosotros definimos el working capital, recordemos que el capital total se compone de working capital y activo fijo neto de depreciaciones. Entonces, ¿cómo definimos este working capital? Bueno, hay varias definiciones. Una definición muy conocida es que el working capital sea el activo corriente menos el pasivo corriente.
Otra definición conocida es que el working capital sea el activo corriente menos accounts payable, es decir, la deuda con proveedores, una partecita del pasivo corriente. Y otra definición más pequeña, que es la que hemos usado aquí, es que es simplemente el activo corriente. Por lo tanto, acá el capital va a ser el activo total. En este caso van a coincidir, no hay que restar esa partecita del pasivo corriente, ¿verdad?, que algunos restan. No la estamos restando en este caso. Bueno, entonces tenemos la definición de capital. ¿Cuál es la inversión neta? Bueno, la variación entre el capital de un año y otro. En este caso, si yo sumo estos dos, fíjense que da 1232 negativo, va a ser idéntico a mi inversión neta calculada comparando este capital con este. Siempre el próximo menos el actual. A ver, ¿la calculé bien? El próximo menos el actual. Ahí está, 2464, perdón que lo había sumado mal. 2464, yo había dicho el promedio, no la suma, perdón. Dan lo mismo, ¿ven? Si sumo estos dos, sumamos estos dos, da exactamente lo mismo, 2464. Ahí está bien hecha la suma. Entonces la inversión neta, en este caso, se puede descomponer. En el último periodo voy a poner 0, porque me queda jalando una celda vacía, pero la inversión neta acá se puede descomponer en dos partes. ¿Cuánto invierto en working capital, o en corto plazo, y cuánto invierto en largo plazo? Neto de depreciaciones, por supuesto. Bueno, ahora ya trabajé con el estado de resultados, ya trabajé con el balance, que tomé variaciones. Todo esto salió del estado de resultados. Todo esto son variaciones del balance y ahora restándolas voy a tener los flujos de caja. Entonces pasamos a los flujos de caja. Flujo de caja libre, NOPAT menos inversión neta, es decir, todo lo que ganó la empresa en la operación, NOPAT. Vamos a escribir acá para que no se olviden que esto es el NOPAT. Tomo todo lo que ganó la empresa en la operación menos la inversión neta total. O sea, todo lo que va a invertir. 468, ese es el free cash flow. ¿Cómo interpretamos el free cash flow del primer año? Bueno, la empresa pierde dinero y además desinvierte. Entonces, por eso me queda un flujo chiquitito. Porque pierde dinero, esto es una salida de dinero. Pero desinvierte, está vendiendo activos. Entonces, esto es una entrada de dinero. Por eso me queda así la diferencia. En cambio, el año siguiente, por ejemplo, tiene una utilidad positiva, tiene una ganancia. Le entran 292 como ganancia, pero desinvierte 39. Entonces esto también ingresa dinero, me queda un free cash flow más alto. Me ingresa dinero porque vendí activos y me ingresa dinero por mi actividad. El año siguiente es diferente, todos los años son distintos. Ingresa dinero porque tengo ganancias, pero acá invierto. Entonces, fíjense que el flujo termina siendo negativo, pero esto no es algo malo para la empresa. No se puede decir que un flujo negativo sea algo malo. Simplemente está invirtiendo más de lo que ganó. Y en el año siguiente pasa lo mismo. Gana un poco más, ¿verdad? Gana más, subieron bastante las ganancias, pero invierte muchísimo, suben mucho las inversiones. Entonces el flujo es mucho más negativo. No es algo malo, sino que simplemente estamos invirtiendo dinero. No puedo analizar el flujo de caja como una medida de performance. Simplemente para eso tendría que calcular el IBA. Y simplemente significa que entró o salió dinero. Ok. Ahora tomamos las variaciones del balance para la deuda. Acá voy a calcular si me dice cuánto se endeudó o desendeudó la empresa cada año. Acá me están pidiendo la variación del balance para poder calcular el flujo de deuda. Aquí ya tengo el flujo de caja para toda la firma. Ahora tengo que calcular el flujo de deuda, para lo cual quiero ver cuánto se endeudó o desendeudó. Entonces tengo que tomar la variación de la deuda total. La deuda total del balance del año próximo menos el actual. Total liabilities. Por ejemplo, aquí si se reduce la deuda, significa que estoy cancelando deuda. De 9.800 cae a 9.300, ahí hay aproximadamente 500 que voy a tener que
pagar. Fíjense que acá teníamos 119, que son los intereses, lo teníamos con signo positivo. Entonces yo le voy a cambiar el signo a esto para que quede con el mismo signo que los intereses, porque son dos pagos que va a hacer la empresa al banco. La empresa le va a pagar 119 de intereses y además le va a pagar unos 500 aproximadamente para que la deuda caiga de 9.800 a 9.300. Está cancelando deuda. Bueno, lo copio para todos los periodos y ahora puedo calcular el flujo de deuda total. Esto es lo que sería el flujo de deuda. ¿Cuánto dinero va desde la empresa hacia el banco? Bueno, la suma de lo que saco del estado de resultados más la variación del balance. Todo referido a la deuda. O sea, la suma de los intereses más la variación de deuda entre un año y otro tomada el balance. Este es el flujo total que va a los bancos. Ahí está. Vamos a sacar los últimos. Si quieren los podemos sacar porque ahí está. Necesitábamos a veces un año más. Bueno. Y ahora el último es el Free Cash Flow to Equity. ¿Cuál es el flujo potencial que podrían llevarse los accionistas? El posible dividendo. Obviamente el dividendo lo decide la asamblea, pero acá podemos calcular potencialmente cuánto podrían llevarse de acuerdo a lo que generó la empresa, que es el Free Cash Flow para toda la firma, menos lo que se van a llevar los bancos, que son los flujos de deuda. Pues la diferencia es el Free Cash Flow to Equity. Vamos a poner acá un 0. Ahí está, Free Cash Flow to Equity. Yo aquí los tengo graficados a los tres. Ahí están. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo quedaron los flujos para cada uno de los inversores. Aquí tenemos la deuda, el equity y toda la empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el primer año, si este es el flujo de toda la empresa, ¿verdad? Y que fue negativo, pero se tienen que llevar un poquito los bancos, entonces el flujo del equity es bien negativo. Es la suma de los otros dos. Cada uno con su signo, por supuesto. En el siguiente periodo tengo un free cash flow positivo, pero hay muchos pagos a la deuda, entonces lo que queda para el equity es negativo. Bueno, y así. Fíjense que los podemos resaltar aquí. Sería el free cash flow, sería este número, esto es lo que generó la empresa, puede ser positivo o puede ser negativo. Por ejemplo, analicemos aquí, tenemos un free cash flow positivo, la empresa generó dinero, pero el banco se lleva flujos de deuda, que no son solamente los intereses, hay que pagar intereses y también hay que cancelar deuda, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense que se lleva 682. De intereses eran solamente 130, me alcanzarían, pero además estamos cancelando deuda. Entonces lo que queda para el accionista es mucho menor. Y por supuesto puede ser positivo o negativo. El último, este sería el free cash flow para el equity. Free cash flow to equity, la última columna. Les dejo aquí algunos comentarios en el ejercicio. Espero que les resulte útil. Mi dirección de email, por cualquier pregunta, soy Florencia Roca, mi dirección de email mflorencia@ufm.edu. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.